Francisco. Bien, señores, ahora vamos a conversar con el ingeniero Francisco Marte. Él es el presidente del CODIA y está con nosotros. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días, Julio, placer saludarte, saludar a ese gran equipo del Sol de la Mañana, al país, a los colegas, ingenieros, arquitectos y agrimensores. Placer saludarles. Bueno, ¿qué informaciones se están manejando ustedes en estos momentos sobre el precio de los materiales de construcción? Bueno, las informaciones que nosotros incluso hemos estado manejando respecto a este tema es importante, como hemos dicho, para ese proceso de recuperación económica que necesariamente todos tenemos que involucrarnos y sobre todo dentro del sector construcción, que es importante para esa recuperación, y lo ha dicho el presidente de la República, todos los sectores involucrados, del sector unido de la construcción y el CODIA como asesores del Estado y guardián del interés público también. Pues, hemos tenido reuniones con ACOPRO y las demás instituciones del sector unido de la construcción, y la verdad que es preocupante en ese orden, porque sin una estabilidad de precios de los materiales, el acero, el cemento, los materiales eléctricos, y muchos materiales de importación también que se ha incrementado su precio, a pesar de que el dólar tiene cierta estabilidad en los últimos meses, no se entiende por qué y a qué se atribuye el precio del alza de los materiales de construcción. Y lo que hemos dicho incluso nosotros de manera responsable. ¿Qué porcentaje más o menos? Entre un 15 y un 20% de los precios desde antes de la pandemia, en los últimos meses, se ha estado incrementando. La funda de cemento, al principio de la pandemia, andaba por los 325 pesos, y ahora tú encuentras lugares que la compra a 400, a 390 pesos y por ahí. ¿Y a qué se debe si, como dices, no hay un aumento en la tasa de cambio que pueda reflejarse, ni tampoco hay un aumento de la actividad de la construcción? Es una buena pregunta, hermano Oli, que nosotros, precisamente nosotros, nos la hemos hecho en ese mismo orden, y incluso hemos estado conversando también con diferentes incumbentes de instituciones tan importantes como el Ministerio de Obras Públicas y otras que tienen que ver y que están ligados a la regularización y a buscar el entendimiento con los distribuidores, los fabricantes e importadores de esos materiales, porque no se entiende. Y nosotros lo que hemos dicho de manera responsable desde el CODIA, que pudiera ser o es una ola especulativa, pues en estos sectores se dan muchas cosas, lamentablemente, incluso hasta para obstruir esos procesos de intención positiva que tienen o han tenido los gobiernos históricamente de buscar por el sector de la construcción un relanzamiento económico del país. ¿Cuál será el rol que jugarán los ingenieros del CODIA en el plan Familia Feliz para construir 62,000 viviendas? El rol debe ser un rol importante, María Elena. Nosotros esta misma semana recibimos del Ministerio de la Presidencia un equipo de profesionales que son miembros también de nuestro colegio, donde se vino a presentar ese importante plan que tiene pensado iniciar el gobierno dominicano por iniciativa del presidente de la República, que nosotros vemos como importante el plan, y incluso hemos manifestado nuestra intención positiva de darle apoyo técnicamente al mismo, y la participación que nosotros entendemos debe ser protagónica de los miembros del colegio, porque son los protagonistas, los que están calificados para garantizarle no solo al Estado, sino al pueblo dominicano, que cuando cualquier adquiriente de una vivienda de esas, que va a hacer un sacrificio económico para adquirirla, que sea algo de calidad que se le entregue, y para eso debe ser supervisado. Y ustedes lo ven factible, este proyecto. ¿Cuántas unidades se construyeron, por ejemplo, en la ciudad Juan Bosch, una experiencia pública, privada, donde están, digamos, los constructores más experimentados junto al gobierno?
¿Cuál fue la cantidad que se ha construido ahí y esta cantidad de 62.000 que está proyectada? ¿Y dónde? La ciudad Juan Bosch, un proyecto del gobierno del licenciado Danilo Medina, que inició en la zona oriental. El plan era construir 25.000 viviendas inicialmente. Pero Sí. de esas 25.000 se han construido unas 10, 12.000 viviendas. Okay. No se ha llegado al 50%. Con terreno ubicado, hay algo constructores, con con eso. capital, con todo. Hay algo con eso que es importante destacar en materia de lo que es planificación técnica y el involucramiento tanto del sector público a través del Poder Ejecutivo como el sector privado, es la forma del involucramiento de cada uno de los sectores. Porque aquí hubo en el proyecto Ciudad Juan Bosch, una parte de los servicios, por ejemplo, construyó el Estado todo. Y la parte de las viviendas, el sector privado, a través de todas esas empresas que tú dices, Julio, que son experimentadas y tienen una gran experiencia en el desarrollo de estos proyectos de soluciones habitacionales. Lo que se dice en esta parte es que hubo muchos retrasos en la parte de construcción de los servicios por parte de las instituciones del Estado, o ISOE y otras, que fueron las que tuvieron una intervención importante en esa parte. Y también la modalidad de cómo los adquirientes, los posibles adquirientes de las viviendas, que eran los mismos bancos que lo validaban a través del sector privado, y mucha gente no bajo la modalidad que se hacía o que se hizo ese proceso, no había forma de cómo calificar por las restricciones. Lo que señor Marte, no han informado con el proyecto Familia Feliz, se va a implementar ahora, es el Estado Dominicano, a través de las instituciones que trabajan la parte social, Urbe, Prosol y Fonvivienda, que tiene que ver mucho con el INVI, son los que van a precalificar y a validar los posibles clientes, los posibles adquirientes de viviendas, y ellos van a pasar esa información de esos potenciales clientes al sector privado. O sea que la cartera de clientes o de adquirientes es el Estado que la va a validar, y va a haber una gran, según lo que me informaron, vuelvo y repito y aclaro, que va a haber muchas facilidades que anteriormente no se daban, porque el Estado va a facilitar, por ejemplo, el tema de los terrenos. Es un terreno del Estado a nivel nacional, es el proyecto que se va a construir inicialmente, y se va a facilitar a todo ese sector privado, a todo el que quiere invertir en ese plan de viviendas, para facilitar un ambicioso plan de 62.000 viviendas, que no es tan fácil construir en 4 años. Usted está hablando, usted está hablando de participación del sector privado, de todo el que quiera invertir, y usó la palabra personas que no califican. Ahí no coincide. Ahí no coincide una cosa con la otra. Sí, siempre la gente que no califican, técnica y financiera. Se queda el gobierno solo en eso. Señor Marte, bueno, hay dos interrogantes le tengo. La primera tiene que ver porque en la gestión o en la iniciativa el sector financieramente, ahora al parecer lo va a hacer el público, pero si eres una persona con un escaso salario o con un historial crediticio cuestionado u objetado por esas instituciones, pienso que al final no importa quién te evalúe, si ese es tu historial. De ser eso lo que se tome en cuenta, ¿me entiendes? Que hay que tener un empleo, aún sea poco remunerado, y un historial crediticio de acuerdo a los parámetros, porque finalmente el sector privado no va a financiar una vivienda si tú no te ajustas a su escenario. Primer comentario. Y ya la pregunta tiene que ver con que, aunque la gente en sentido general ha apreciado el proyecto Juan Bosch, algunos técnicos entienden que en términos de crecimiento urbano no era razonable concentrar todas esas viviendas en un ala del Gran Santo Domingo, que lo ideal son proyectos más pequeños, pero distribuidos de manera más estratégica, sobre todo para no cargar en términos de tránsito, en términos de demanda de agua, de luz y demás. ¿Qué entiende usted? ¿Que usted favorece proyectos grandes o muchos proyectos pequeñitos? Bien, el tema de la planificación y la parte
que quiere decir normativas de desarrollo urbanístico, debe ser integral y debe contemplar todos esos servicios, la parte de transporte, accesibilidad, todo lo que tiene que ver con servicios. Y es un asunto de capacidad de inversión que debe tener el Estado conjuntamente con el sector privado, pero para tú poder suplir un déficit de más de 1 millón de soluciones habitacionales que tiene la República Dominicana, debe hacer una planificación estratégica que abarque todos los sectores, donde haya capacidad para poder concentrar una capacidad importante de soluciones. Si se puede hacer, es importante, pero eso debe complementarse con todo lo que tiene que ver con servicios de transporte, de agua. Todo Sí, lo que pero ¿favorece usted un megaproyecto en una zona específica o quizás 4 proyectos en diferentes puntos de la ciudad? Es que si hay la capacidad para desarrollar esos megaproyectos, esas ciudades que se hacen en otros países, lo que hay que contemplar es la capacidad para poder solucionar la parte de los servicios que te hablo. Porque el plan de vivienda familia feliz que está contemplando este gobierno ahora es para todo el territorio nacional. Y es importante porque las grandes concentraciones no son saludables si no se contemplan los servicios. Porque es un reto para los gobiernos tanto locales como nacionales. Por otra parte, aquí hay una gran cantidad de terrenos en otras provincias que bien se puede desarrollar proyectos como este, pero hay que crear las facilidades y eso implica una gran inversión. Y es un proceso en el tiempo. sí, ¿qué informaciones tienen ustedes, ingeniero Francisco Marte, sobre las obras del Estado? ¿Están paralizadas? ¿Están avanzando? ¿Cómo van esas obras que tiene el Estado a cargo en estos momentos? Bien, es una buena pregunta, Julio. Bueno, nosotros tenemos un tema con el programa de edificaciones escolares que se inició en la gestión pasada también, que hay una gran cantidad de escuelas detenidas y con una gran deuda a un número importante de profesionales y empresas que resultaron adjudicadas a través de sorteos. Nosotros incluso estamos organizando un proceso de rueda de prensa y acercamiento que tenemos pendiente, atención a Limatos, con el Ministerio de Educación, que no hemos podido reunirnos con el Ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, para ver cuál es la salida que se va a buscar a más de 1.500 profesionales de ingeniería, arquitectura que tienen proyectos detenidos y obras que ya se concluyeron y que no se le ha pagado esa ubicación final a esos profesionales que andan por alrededor de 4.500 millones de pesos. Ingeniero, recuerde que ustedes incluso vinieron aquí, había una discusión con la administración anterior sobre algunos trabajos que el ministerio no les reconocía a esos ingenieros. ¿Es el mismo caso? Es que el caso, ese proceso está detenido desde julio del año pasado y no ha habido forma de podernos sentar en una mesa técnica de trabajo para... Yo me comprometo a hablar con el ministro para que eso se agilice, me comprometo. El ministro, usted sabe que ha estado enfrentando el desafío de clases virtuales, todas las dificultades que ha tenido la situación. Las instituciones tienen su estructura. Sí, pero nosotros, está bien, yo hablaré con el ministro del interés suyo y trataré de contactarlo para que... es un interés del país, no de Marte ni del CODIA, porque incluso nosotros iniciamos un proceso de mesa técnica tripartita, Ministerio de Educación, OISOE, Obras Públicas y el CODIA. Sí, recuerden que Obras Públicas era que concluía esto. Espérate, sí, explica el proceso, ¿qué pasó? Nosotros iniciamos anteriormente un proceso de una mesa técnica de trabajo para identificar cualquier situación o anomalía que hubiese visto en estos proyectos, para nosotros desde el CODIA darle apoyo al Poder Ejecutivo, a las instituciones, a los mismos colegiados, para transparentar todo ese proceso, porque en ingeniería, yo le he dicho en otras ocasiones a ustedes, todo se mide, incluso lo que la gente
simplemente no puede ver en la calle. Hay métodos técnicos y científicos para medir e identificar cualquier situación que haya. Simplemente nosotros desde el colegio lo que hemos estado llamando es, conjuntamente con los profesionales que están involucrados, que son contratistas, con el Ministerio de Educación, la Contraloría, que juega un papel importante en esto, las instituciones técnicas del Estado, para evaluar todos esos proyectos y que se le pague lo que se le debe a los ingenieros. Si se le debe 5 pesos, que se pague los 5 pesos. No, porque hay un proceso que se quiere decir como que hubo corrupción, que hubo esto, que hubo aquello, pero los ingenieros no fueron los culpables, ni fueron ellos que validaron esos procesos de ubicación, que las instituciones tenían sus técnicos para calificar, evaluar y validar esos procesos antes de que los ingenieros lo pusieran en práctica. Y es lo que nosotros hemos estado llamando, porque no es que se le pague. El ingeniero dice que se le deben 100 pesos y nada más se le deben 50, que se le paguen los 50, pero que se le pague, porque eso crea un proceso de endeudamiento con entidades financieras, con los trabajadores, con los suplidores, y eso le genera. Hay muchos ingenieros que es posible que ustedes escuchen, lamentablemente, en medio de la situación sanitaria que hay, desenlace que nosotros no queremos ni siquiera decir públicamente, de profesionales que están en una condición de mucha dificultad económica y con gente haciéndole presión de fuera para que le paguen, y ellos no tienen dónde pagarle porque no le pagan a ellos. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Francisco Martes. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Bien, placer saludarles y esperemos. Nosotros somos asesores del Estado, vamos a acompañar al Estado en todos los procesos, pero necesitamos también que se le escuche a los profesionales. Es correcto. Se le dé la participación para que ellos pudieran participar en ese proceso de recuperación económica que tiene el país. Buenos días. Gracias.